¿Cómo puede ayudarme Microsoft To Do en mi día a día? Las listas de tareas son una de las herramientas más simples y las más útiles que tenemos para evitar los olvidos de nuestras ideas, tareas o cualquier cosa que tengamos que hacer sin afectar la productividad del día. En el 2015, Microsoft compró Wunderlist, una aplicación muy popular que servía para crear listas de tareas y disponer de ellas en distintos dispositivos conectados. A partir de esta aplicación, Microsoft decidió crear su propia lista de tareas con el nombre de Microsoft To Do, y a través de varios años, esta renovada aplicación ya forma parte de las herramientas de productividad de Microsoft. ¿Qué es Microsoft To Do? Es una aplicación básica para gestionar la lista de actividades que tenemos que hacer, como comprar, como organizar ideas y proyectos. En definitiva, nos ayuda a gestionar nuestro día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Es una aplicación totalmente gratuita y disponible para Windows, iOS, Android, y también tiene su versión web. Microsoft To Do se puede usar de manera independiente, pero también se integra con otras aplicaciones como Microsoft Outlook, el calendario o Cortana. ¿Cómo funciona Microsoft To Do? Microsoft ha decidido apostar por la simplicidad, algo que hizo popular a su antecesora Wunderlist, sencilla y rápida. Añadir elementos a las listas o crear una nueva lista es un proceso de lo más eficaz posible, ya que en ocasiones las realizamos apresuradamente. Obviamente, una aplicación de productividad no es de utilidad si la información que se gestiona no está disponible en todas partes. En este sentido, To Do está vinculada a nuestra cuenta de usuario de Microsoft. Por esta razón, siempre se sincronizará automáticamente, estará disponible y actualizada en todo momento. Además, es totalmente personalizable. Microsoft To Do juega con los colores y fondos para darle creatividad a nuestras listas y tareas, con elementos decorativos como iconos o emojis e incluso imágenes propias. Puedes cambiar también su interfaz al modo oscuro, que se ha vuelto tan popular en las aplicaciones para trabajar mejor por la noche. Lo primero que haremos es conocer y familiarizarnos con la interfaz de Microsoft To Do. Vamos a ver cuáles son los elementos más importantes de la pantalla para sentirnos cómodos a la hora de localizar las distintas características de la aplicación. Para empezar, puedes observar en la parte izquierda un panel que contiene una serie de listas. Son listas inteligentes que mantienen nuestras tareas organizadas por diferentes conceptos. Del lado derecho te aparecerá un menú con 3 puntitos donde despliegas funciones de personalización de la aplicación, impresión de listas, envío de listas por correo. También te aparecerá un botón con un icono de un foco que te ayudará con sugerencias con respecto a la aplicación. Marcación de tareas. To Do nos permite marcar las tareas de diferente forma para facilitarnos la organización. Tenemos las siguientes opciones. Mi día. Seleccionando cualquier tarea en el panel de detalle de la tarea, veremos que nos aparece una opción que se llama Agregar a mi día. Con esta opción, la tarea nos aparecerá en la lista de Mi día. Esta lista se vacía cada día, es decir, aunque no haya completado la tarea que he añadido a mi día, esta tarea no aparecerá al siguiente día, a no ser que la vuelva a añadir. Sección importante. En cada tarea, sin necesidad de entrar al detalle, vemos una estrella. Con esta opción la tarea nos aparecerá en la lista de importante. Sección de planeado. En esta sección nos aparecerán las tareas que tienen fecha de vencimiento. Sección asignadas a mi usuario. En esta sección encontrarás todas las tareas que se te han asignado, ya sea a través de la integración con Microsoft Planner o a través de listas de tareas compartidas. Sección de tareas. Aquí encontrarás todas aquellas tareas que no estén integradas dentro de una lista. Para crear una lista, dirígete al panel izquierdo y localiza el botón de Nueva lista en la parte inferior izquierda y damos clic. Una vez pulsado el botón, le daremos el nombre de remodelación de oficina para ejemplificar todo en este video. Creada la lista, con el puntero la seleccionamos y en la parte inferior te mostrará la opción de agregar una tarea. Esta función te ayudará a crear las actividades que deseas integrar a la lista de remodelación de oficina. Lo siguiente que haremos es crear las siguientes tareas: cotizar materiales de construcción, cotizar material de plomería, cotizar material eléctrico, cotizar el mobiliario de oficina, cotizar el proveedor de mano de obra,
Cuando estés creando una tarea, notarás que del lado derecho se muestran 3 iconos, 2 con iconos de calendarios y 1 con el icono del despertador. Por ahora los ignoraremos, pero más adelante explicaremos la función de cada uno. Microsoft To Do integra una serie de complementos para poder configurar cada una de nuestras tareas. Nuestra lista incluye 5 tareas, pero además tenemos funciones adicionales para configurar cada tarea. Seleccionamos una de las tareas con el puntero del mouse y en el panel derecho te mostrará las funciones programables para cada tarea. La primera que te aparecerá se llama agregar paso. Esta función no es otra cosa más que tener claro que en cada tarea también podremos crear subtareas. Estas subtareas se le llaman pasos y sirven en esos casos en los que para completar un objetivo necesitas realizar varias tareas. Aquí, en este sistema de subtareas puedes utilizarlo a tus necesidades, pero cuando las crees podrás ir marcando como completadas estas subtareas para terminar la tarea principal. Agregar a mi día. Esta función fue diseñada para organizar tu día, mostrándote solo las tareas que quieres hacer en el día en el que te encuentras, para lo cual debes seleccionar una tarea en el panel central y en el panel derecho marcar la opción de agregar a mi día. Para visualizar la lista de tareas que tenemos agregadas en mi día, debemos ir al panel izquierdo y seleccionar la sección de mi día. En esta sección no influye la fecha de vencimiento de las diferentes tareas. Además, si no logramos terminarla en el día, no aparecerá nuevamente en esta sección hasta que nuevamente decidas agregarla a mi día. Agrega recordatorios y fecha de vencimiento. Una vez que hayas configurado todas tus tareas, llega la hora de cumplirla. Para ello tienes varias herramientas, por ejemplo, es importante agregarle fecha de vencimiento para decir cuándo quieres completar esta tarea. Además, también puedes añadirle avisos que hacen la función de recordatorio. Así To Do te avisará de que tienes ahí esa tarea que debes cumplir y aunque no haya llegado la fecha límite de vencimiento, la puedes cambiar cuando quieras. Repetición de tareas para objetivos a largo plazo. Si hay una tarea importante a largo plazo, la herramienta permite repetirla cada día y agregarla a mi día cuando se abra cada mañana. De este modo se le dedica una parte del día a dicha actividad para ir haciéndola poco a poco. Hacer listas compartidas. Las listas de tareas resultan muy útiles en esta herramienta, sobre todo si se utiliza para el día a día profesional y personal. No obstante, Microsoft To Do también permite hacer listas compartidas con compañeros de trabajo o familiares. Resulta una forma de colaboración fácil y cómoda. Una vez creada la lista, en la parte inferior del panel izquierdo, en Nueva lista, se hace clic en el icono Compartir, que aparece en la parte superior derecha de la lista. Se selecciona Crear vínculo de invitación. Copiamos el vínculo para enviarlo al correo electrónico de la persona o grupo de personas con las que se quiere compartir esa lista de tareas. Notas y archivos adjuntos. Para sacarle más provecho todavía a To Do, además de las tareas, que consisten en una palabra o frase breve, es posible adjuntar archivos o tomar notas asociadas a dichas tareas. Así las tareas tendrán más valor, ya que además de indicar en qué consisten, podemos adjuntar enlaces, documentación asociada o una descripción más precisa de la tarea. Microsoft To Do es una de las mejores aplicaciones de lista de tareas pendientes y regularmente obtiene nuevas funciones de Microsoft. Finalmente, el mayor beneficio de Microsoft To Do es su simplicidad. To Do es excepcionalmente fácil de usar.